¿se parecía o no se parecía entonces? Porque es un retrato que parece como muy certero o muy realista, ¿no? Sí, es una belleza como muy actual. Podría pasar por una persona del siglo XXI. En realidad, fíjate, en realidad es un retrato muy romano. Estos retratos de Al-Fayum son muy característicos porque vienen de una zona egipcia, que es la ciudad de Al-Fayum, y unen dos tradiciones, la tradición del retrato romano y la tradición funeraria egipcia. Entonces, en realidad son momias, ¿vale? Que la máscara de la momia, en vez de tener la típica cobertura de carácter egipcio, tenía retratos de carácter romano, retratos de este tipo. Entonces, se considera como todo un símbolo de la retratística, o sea, es como el cenit, porque realmente a nivel pictórico se llegó a alcanzar un tipo de retrato que podía ser gente actual, como ha dicho Herminia. Entonces yo creo que el tipo de retrato que observamos en este caso bebe muchísimo de ese retrato de carácter pictórico que podría seguir la rama de Al-Fayum. Pero, y aquí viene el tema, este retrato es un poco trampa, porque realmente no sabemos si es o no es Gala Placidia. Tradicionalmente se ha entendido que era ella, pero perfectamente podía no serlo. Creo que es más una convención posterior que una realidad. Fijaos, este retrato forma parte de este medallón, ¿vale? De hecho, yo lo recorté, clic, 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 de otra foto mayor del. Entonces, forma parte del medallón que se considera que es un retrato familiar. Para aquellos que consideran que esta es Gala, bueno, pues se considera que es un retrato familiar de Gala Placidia con sus hijos, con Valentiniano y con Honoria. Vale. Pero os decía, el tema es que ni siquiera, la semana pasada os decía, este retrato no solo es que sea que sea atribuido a un retrato de la familia real de Gala, es que además ni siquiera sabemos de qué época es ni en qué contexto se creó, porque este retrato forma parte de esta cruz, ¿vale? Es una cruz del siglo VIII, IX después de Cristo, que como veis está cubierta de una serie de elementos repujados que son piedras preciosas y pequeños camafeos. Pequeños camafeos y piedras preciosas de diferentes etapas, o sea, yo genero la estructura metálica y he hecho una recopilación de piedras preciosas, de camafeos, de pequeños retratos, que pueden ser del Imperio Romano, que pueden ser de la época paleocristiana, pero que a mí me parecen bonitos y los voy utilizando para decorar, para completar y para dar valor también material a esta cruz maravillosa que es la cruz de Desiderio. Y fijaos, o sea, os he puesto esta foto que está muy mal, pero es que no he encontrado otra más de cerca que se viese. Esto de aquí es este retrato, que es un retrato hecho en vidrio. En realidad es un trabajo en vidrio, pan de oro y vidrio, o sea, esto le da aún más calidad. Imaginad qué bien hecho está el retrato para en ese tamaño tan pequeño tener tantísimos detalles. O sea, es una cosa loca, loca. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que os digo, no sabemos si realmente es Gala, ni siquiera sabemos si es de esta época un poco, bueno, por el tipo de vestidura sí que podía ser de esta época, pero realmente está totalmente descontextualizado porque lo encontramos en una cruz, sin saber el origen, lo encontramos en una cruz del siglo IX. Entonces, os dije, ¿por qué utilicé este retrato y no otros? Casi todos los retratos de Gala Placidia son atribuciones, no se sabe seguro, no hay fotografía obviamente de ella. Aquí os he puesto uno de los que es más seguro que sea ella, que está en Roma en un museo y que ya la representa, en este caso la representaría ya cuando ya lleva varios años en el poder, ¿no? Con la corona imperial, en fin, la representa ya como emperatriz regente. Fijaos, en esta época el retrato ya se estaba llevando bueno, recordad por ejemplo cuando hablamos de Constantino, que os dije, ya llega el espíritu cristiano, ese espíritu más abstracto, ¿no? Llega la representación romana y eso va a iniciar un proceso de abstracción de la imagen. De abstracción no me refiero a la abstracción como la del siglo XX, sino de ir dotando de unas connotaciones ya no tan reales y naturalistas, sino más simbólicas y espirituales a la imagen. Encontramos cosas como los ojos, cómo están retratados, el hieratismo y, sobre todo en esta época, normalmente
los retratos no suelen ser súper naturalistas, o sea, suelen ser más idealizados para marcar la distancia entre el espectador y el retratado. Y en este caso es una cosa curiosa porque aquí está, o sea, aquí a la pobre mujer le han hecho ojeras, le han hecho sus... Idealizada no tiene nada, ¿eh? Por eso te digo que es una cosa, este retrato es una cosa curiosa para la época. Bueno, me vais a ayudar, ¿vale? Vamos a, como vamos a entrar en la iglesia, vamos a comentar, primero tenemos que recordar un poco qué iglesia era, por qué era importante, qué características vimos el otro día. Entonces yo voy a ir introduciéndola para recordar, pero os voy a ir preguntando cositas. Entonces, lo primero, recordad que esta es una iglesia o un oratorio o un supuesto mausoleo, ahora veremos, que fue encargado por la ya regente Gala Placidia. Recordad que ella, después del conflicto con su hermano Honorio, se tiene que ir a Constantinopla con sus 2 hijos, vive allí dos años y cuando muere su hermano, a quien nombran emperador de Occidente es a su hijo, a Valentiniano III. Hijo de Gala Placida, y en aquel momento creo que tenía como 6 añitos, era un niño, y entonces ella es nombrada emperatriz regente de Occidente. En ese momento, como pasa a ser ella, tanto ella como su hijo, pasan a ser los regentes de Occidente, se tienen que mudar. Estaban en Constantinopla, vuelven a Rávena, que recordad que era la capital del Imperio Occidental en aquella época, y es en ese momento cuando, claro, ella llega, se sitúa como regente en la capital y empieza a hacer, bueno, pues entre otras cosas, además de gobernar, pues encarga construcciones como esta. Esto lo recuerdo para que recordemos que esto es un edificio encargado en el mismo año en que eres nombrada reina regente por la emperatriz regente del Imperio Occidental. Vale. Y que además acababa de llegar de Constantinopla, que eso también es muy importante. Vale, dijimos, y aquí me vais a ayudar, dijimos que esto era el supuesto mausoleo de Gala Placidia. Y lo primero que hay que recordar es que era un mausoleo. ¿Para qué se utilizaba un mausoleo? Para enterrar a las personas. Vale, de carácter Claro. funerario. Y dijimos, hay historiadores que discuten que esto pueda ser un mausoleo. ¿Por qué? ¿Os acordáis qué motivos dimos? Doy una pista. ¿Cómo solían ser los mausoleos, sobre todo los imperiales en aquella época? Solían ser circulares u octogonales. Por lo tanto, un edificio como el supuesto mausoleo de Gala Placidia, que presenta una cruz latina, se escapa un poco de la tipología imperial, sobre todo de la tipología más extendida que se utilizaba, como os digo, en la época para construir mausoleos. Pero es que además este tipo de planta en la que se representa una cruz sencilla, latina, pequeña, se utilizaba para otro tipo de edificios religiosos. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de edificios? Estaban relacionados con los mártires. Eran los oratorios llamados martiria. Los martiria eran pequeñas iglesias, pequeños oratorios que ya desde la época paleocristiana se construían pues para homenajear a ciertos mártires o para guardar sus reliquias, ¿vale? Y solían tener la planta de cruz latina, bueno, podían ser también planta centralizada, cruz griega, pero muchos de ellos tenían planta de cruz latina precisamente porque la propia cruz denota el martirio, entonces era como un doble símbolo, un doble mensaje establecido a través de la planta del edificio. En cualquier caso, en principio parece, pero la teoría como más seguida es que seguramente esto sea no un mausoleo, como os decía, sino un martirio dedicado a San Lorenzo. Luego veremos que encontramos la figura de San Lorenzo en el interior de la iglesia, presidiendo este oratorio, esta iglesia, y por lo tanto sería lógico pensarlo. Luego también os hablaré por qué es importante que sea San Lorenzo y no otro santo. En cualquier caso, otro de los motivos por los que se supone que esto no es un mausoleo y se habla de posible mausoleo o se ha mantenido el nombre ya por una cuestión casi popular, es precisamente también por el lugar que ocupaba en el conjunto arquitectónico inicial, ¿no? Cuando se construyó. Recordad que dijimos que era un edificio, hoy en día es un edificio, puedes rodear su perímetro, ¿vale? Pero inicialmente estaba adosado, como vemos aquí, al nártex de la Basílica de la Santa Croce, ¿no? De la Santa Cruz de Rávena. O sea que la entrada al mausoleo la podías hacer a través del nártex. A ver, si estamos hablando de un mausoleo imperial, es muy raro que esté en el nártex, que era recordad, uno de los espacios dedicados
a los catecúmenos, o sea, era un espacio intermedio a los pies de la iglesia. Hubiera sido más lógico que hubiera estado más cerquita de la zona más sagrada de la iglesia, que sería o la cabecera o el corazón, ¿no? Este transepto de la cruz. Bueno, son motivos. Pero en cualquier caso está bien recordar que esto formaba parte de un conjunto arquitectónico que quizá por eso no, que por eso también tiene esta apariencia exterior tan curiosa, siendo una construcción imperial. Vemos que siguiendo el código constructivo del resto del edificio, que lo tenemos aquí, pues vemos que es un edificio construido en ladrillo visto. ¿Qué decoración encontramos? Que la dijimos el otro día. Los arcos, muy bien. La arquería ciega, ¿no? Que rodea todo el perímetro del edificio. Sí. Los frontones Ya decíamos que esto es muy sencilla, ladrillo, lo que son los brazos de la cruz cubiertos con tejado a dos aguas, con teja, ¿no? Que por otro lado es la cobertura que oculta las bóvedas de cañón que ahora vamos a ver en el interior, y en el centro el cimborrio que crece, el corazón de la cruz crece hacia arriba en este cimborrio, hacia atrás, que cubre esta bóveda vaída que también vamos a ver en el interior. Aquí, antes de entrar, que ahora ya es lo que vamos a hacer, recordaros estas dos cosas que os comenté para acabar la clase el otro día. Por un lado, deciros que esta iglesia, aparte de por la decoración, es mucho más monumental en su interior, porque en el exterior no percibimos todo su volumen. Dijimos, se está hundiendo, porque el suelo de Rávena es pantanoso, está por lo menos 1,5 metros bajo el suelo, por lo tanto, está 1,5 metros más bajita de lo que era cuando se construyó, aparentemente desde fuera, ¿no? Y por lo tanto, como os comentaba el otro día, las proporciones, las dimensiones de la iglesia han quedado en el exterior desvirtuadas, porque parece mucho más achaparrada y más baja realmente es, porque claro, el resto no lo vemos, está hundido. Sin embargo, cuando entras dentro, pues bajas, entonces sí que puedes percibir la altura real del edificio, y además, bueno, acompañada por toda esa decoración que ahora comentaremos. Y luego recordaros lo que ya os he estado diciendo así un poquito por encima ahora, recordaros que este es un edificio de transición. No es realmente no es un edificio bizantino, pero yo lo estoy dando aquí porque precisamente por lo que os decía, porque está con un pie en cada lado. Por un lado, si nos tuviéramos que poner tiquismiquis, tendríamos que hablar de edificio paleocristiano, por la fecha, por la iconografía y por el tipo de edificio que es. Pero ahora veremos que la iconografía bebe directamente de la simbología paleocristiana, que es una simbología que necesita representar toda una serie de contextos sagrados bajo unas imágenes de carácter clásico, porque recordad que surge cuando los cristianos eran perseguidos, y que recordemos que esta iglesia es construida cuando la religión oficial del Estado es el cristianismo, pero que esos códigos se mantienen a pesar de que ya no sea necesario ocultar si estamos hablando de un mensaje cristiano o no estamos hablando de un mensaje cristiano. Entonces, como os digo, es una iglesia, por muchos motivos, por fecha, por lugar, por iconografía, por tipología de edificio, es paleocristiana tardía, pero lo que vamos a ver en el interior, la decoración interior, que es la que a mí me interesa y que es lo que vamos a basar toda esta clase, nos habla ya de un avance de la llegada de lo bizantino. De hecho, es un viaje de ida y vuelta, porque recordad que Gala Placidia, antes de venir a Rávena, justo antes de construir este edificio, había vivido 2 años en Constantinopla. Veremos que hay elementos de carácter oriental en esta iglesia. Esa mezcla entre lo clásico, entre lo romano, lo griego, lo oriental y lo cristiano, es propia de Bizancio. Se está conformando en Bizancio, que es un crisol de culturas. Ella ha estado en Bizancio y lleva eso que ella ha ido viendo, esos inputs, esas influencias que ella ha ido viendo en la zona del Imperio Oriental, se lo lleva a este edificio situado en Rávena, en la capital del Imperio Occidental, en las decoraciones, ¿no? En esos mosaicos. Pero realmente la propia decoración, ahora lo veremos, tiene realmente la construcción iconográfica es clásica, es paleocristiana, pero ya vamos viendo cositas que son mezcla, que tienen cierto orientalismo. La técnica ya es una técnica que van a usar en Bizancio y por lo tanto tiene influencia de Constantinopla, pero es un antecedente, es un precedente del arte bizantino. No sé si me he explicado, es un viaje de ida y vuelta.
Y es lo que quiero que veáis. Y por eso esta iglesia os la explico aquí y no la expliqué el año pasado en la era paleocristiana, ¿vale? Cuando vimos el periodo paleocristiano. Venga, ya me dejo de rollos y nos vamos a lo interesante. Recordad que dijimos que lo primero que llama la atención es este contraste entre el exterior y el interior, ¿no? El exterior sobrio, sencillo, y el interior lujoso, horror vacuo y total, ¿no? Ya solo el zócalo del edificio ya es de mármoles de primera calidad, pero es que luego desde el zócalo hasta el último rincón de todos los muros, bóvedas, intersecciones, todo está cubierto de un maravilloso mosaico creado ya a la manera bizantina. La técnica sí ya es bizantina porque se están utilizando teselas, que esto os hablaré en la próxima clase, pero ya os hago un previo, se están utilizando teselas vidriadas. Esta es una gran diferencia con respecto al mosaico romano. Como os digo, ya os lo profundizaré más adelante, pero deciros, Roma utilizaba el mosaico, es una de las grandes técnicas, ¿no?, que representan la estética romana, pero lo utilizaba, si os fijáis, sobre todo en suelos. También a veces hacía pequeños mosaicos para pared, pero tenían que ser muy pequeños. Normalmente se utilizaba en suelo en Roma. ¿Por qué? Porque las teselas estaban hechas de mármol, pesaba muchísimo. Pero resulta que en la zona de Alejandría, ya en época helenística, se empezó a trabajar el vidrio, como os digo, ya os lo comentaremos adelante, se empezó a trabajar el vidrio y ese trabajo artesanal del vidrio, que cada vez fue más acurado, ¿no?, más cuidado, se llevó a diferentes tipologías. Y una de ellas fue empezar a crear teselas vidriadas, o sea, teselas hechas con vidrios de colores. Eso tenía como resultado mosaicos con muchísimo color, con un color muy fuerte, con muchísima luz y que además pesaban menos. Pesaban menos porque el vidrio pesaba menos que el mármol, ¿vale? Entonces, esto, a través, ya en la época tardoimperial, la zona oriental del imperio, lo que va a ser, lo que se está convirtiendo en el imperio bizantino, lo ven y dicen, jolín, si esto lo aprovechamos y utilizamos este material en vez del suelo en las paredes, que no pesa tanto y que nos puede resistir, bueno, pues podemos generar imágenes como esta. Así que, como vemos, vamos a ver toda una iconografía paleocristiana, pero el tipo de mosaico ya lo podemos ver en las alturas, ya lo podemos ver en estos muros, porque el material que utilizan ya es un material propio de la época bizantina, ¿vale? Bueno, entonces, contraste interior-exterior, perfecto, pero ya nos vamos al interior, ya nos vamos a poner manos a la obra. Una de las cosas importantes que voy a comentar ahora, pero vamos a ir viendo a lo largo de todas las imágenes, es que el color que unifica todo el programa iconográfico que vamos a ver en este templo es este azul profundo, bellísimo, que crea como un telón de fondo y que nos transmite la sensación, unido al uso del color y al uso del dorado, nos transmite la sensación de estar en un lugar mágico. Del uso de la luz, os hablaré también cuando acabemos de comentar todo el desarrollo iconográfico del templo, por lo tanto ya profundizaremos más adelante, pero ahora sí que os digo que quiero que imaginéis, esta iglesia de manera natural tiene muy poca luz. Fijaos que las ventanas, o sea, la luz que entraría sería mínima, opaca, y además muchas de las ceremonias que se realizarían aquí no tienen por qué ser a primera hora del día. Por lo tanto, para poder utilizar este templo, sabemos que lo que hacían en la época, en el siglo V, en el siglo VI, lo iluminaban con lámparas de velas, con una luz tintineante, ¿no?, que es la luz tintineante de las velas. Quiero que os imaginéis esa luz reflejada en estas teselas doradas, en estas teselas vítreas, ¿no? Crearía unos reflejos, crearía una sensación que, unida a ese fondo azul maravilloso que unifica, como os digo, todo el conjunto, da la sensación de estar en un lugar de ensueño, estar como flotando en un lugar no matérico, ¿no? Y de hecho esa es la idea, el programa iconográfico al final, el conjunto, lo que hace es hablar de la exaltación de la divinidad de Cristo y de su venida apocalíptica, o sea, tras el juicio final, su llegada, la resurrección de Cristo como el gran rey de los cielos y, bueno, de algún modo acompañar a toda la cristiandad, salvar a toda la cristiandad como guía a partir de entonces. Aquí ya vemos ciertas connotaciones que nos pueden hablar de ese paso entre la vida y la muerte y que son utilizadas también por los investigadores que defienden que esto fue un mausoleo, pero bueno,
veremos que casi todos los símbolos que vamos a observar en este oratorio al final pueden tener una doble lectura, funeraria y espiritual, entonces lo dejamos abierto. Vamos a empezar las diferentes zonas de representación que encontramos en los mosaicos del mausoleo de Gala Placidia y empezaremos por las bóvedas de cañón tanto de la cabecera como de los pies de la iglesia. Fijaos, esto es la puerta, ¿vale? Por aquí entramos. Esto es la cabecera de la iglesia y vamos a ver que la cobertura, digamos, el mosaico que cubre la bóveda de cañón de la cabecera y los pies es igual y pasa lo mismo en el transepto. En ambos lados del transepto, la decoración musiva, el mosaico que observamos en las bóvedas de cañón, así que vamos a empezar por estas y luego veremos estas dos, ¿vale? Pero empezamos por estas. Y fijaos que nos encontramos. Nos encontramos con una superficie totalmente cubierta por un patrón formado por diferentes margaritas, rosetas fantásticas, ¿no? Que combinan colores como el dorado, el blanco, naranjas, amarillos, verdes, rojos, azules, y siempre sobre este fondo azul, como os decía, este fondo añil que sirve de elemento transversal cromático en toda la capilla, ¿no? En todo el templo. Según estudios que se han realizado, algunos investigadores creen que este patrón decorativo infinito, totalmente decorativo y maravilloso, puede estar basado en los patrones de las telas sasánidas. Estarían basados en los patrones vegetales sasánidas, aunque yo no he podido encontrar para mostraroslo. Claro, esto formaría parte de todo lo que os comentaba antes. Recordad que justo antes de mandar construir este oratorio, Gala Placidia estuvo viviendo 2 años en Constantinopla y estaba en continuo contacto con la cultura oriental, porque recordad que los sasánidas eran la cultura que estaba en los limes, en la frontera oriental, y que les había dado tantos problemas y que les estaba dando tantos problemas porque querían penetrar en esa zona de Oriente Próximo dentro del Imperio Oriental, pero que aunque fuesen enemigos a veces y llegasen a acuerdos otras veces, había un continuo intercambio de productos entre unos y otros. Entonces, Bizancio, la zona de Constantinopla, recibía muchos productos de carácter oriental, consumía muchos productos de carácter oriental. Así que no nos tiene que extrañar que Gala Placidia pudiera haber tenido telas de este tipo, y cuando ella se va a Rávena, vuelve a Rávena para gobernar desde allí, pues decidiese utilizar o pidiese que se utilizase un patrón de este tipo en las bóvedas de su capilla. Esto, por otro lado, antes de pasar al siguiente paso, recordaos que también es una de las características del arte bizantino, lo que os he comentado antes, la mezcla entre lo oriental, lo griego, lo romano, lo cristiano. Por lo tanto, aquí ya vemos, aunque sea una capilla paleocristiana tardía, ya vemos elementos, ya vemos códigos que nos hablan de un arte de la zona oriental, o sea, nos hablan de un periodo un poco posterior, que es el arte bizantino. Bueno, este es el resultado. Aquí tenemos la bóveda de la cabecera. Fijaos cómo actúa, ¿no? Actúa como si tuviéramos una tela que cubre toda la bóveda y funcionase como una especie de palio que nos cubre al penetrar en ese brazo de la cruz. Quiero que os fijéis que el mosaico en Bizancio no es un elemento secundario. O sea, no es que digas, tenemos aquí un detallito, sino cuando utilizan este tipo de decoraciones cubren y acompañan, o sea, cubren todas las superficies y acompañan a la arquitectura reafirmando sus líneas. Entonces, en este caso vemos como el paso entre la bóveda y el tímpano, o la bóveda y el arco, lo vemos enmarcado, y lo vamos a ver en todos los ejemplos que os voy a poner, por una greca, ¿vale? Que ayuda a delimitar las líneas constructivas del edificio y además le da más presencia y actúa como transición. Pero bueno, ahora me interesa que nos centremos en el arco. Fijaos, esto es la bóveda con este patrón que hemos dicho, y ahora nos fijamos en el arco maravilloso. Y el arco tiene 2 elementos, el extrados, que sería esta parte exterior del arco, donde, fijaos, lo que observamos, no tengo una imagen más cercana, pero ya os digo, es fondo azul, y sobre ese fondo azul observamos cómo se van desarrollando, recorriendo toda la superficie, unas ramas de vid. Son sarmientos que se van enredando entre ellos y van creando como una especie de guirnalda que
bueno, que es una guirnalda totalmente simbólica, porque recordad que la uva es la representación, es la transmutación del vino, que a su vez es la representación de la sangre de Cristo. Por lo tanto, en este extra 2 ya vamos viendo mensajes de carácter cristiano que a su vez vienen de la época paleocristiana, ¿vale? Que ya se habían empezado a utilizar de manera muy extendida en la época paleocristiana. Y luego en el intrados del arco sí que son diferentes el del arco de la cabecera y el del arco de los pies. El de la cabecera, que es este, fijaos qué maravilla. Encontramos una greca maravillosa compuesta de colores, ¿no? de esas teselas de vidrio y de metal maravilloso, muy moderno, que ya os enseñaré fotos, porque os las he puesto para cuando hablemos de la luz y el color, ya os enseñaré fotos de cerca, muy moderno, que incluso transmite la sensación de profundidad, muy buen uso del color y de la geometría. Y luego en los pies de la iglesia observamos, fijaos qué cambio, en los pies de la iglesia observamos este otro tipo de decoración en el intrados del arco. En el extra 2 vemos también otra vez la parra, no os he puesto la imagen porque es la misma, pero en el intra 2 fijaos que lo que observamos es una especie de festón, de guirnalda, ¿no? Vegetal, que parte de dos cestillos, uno está aquí y el otro está aquí, se va elevando, recorre todo el intra 2 del arco hasta que se encuentra en la clave del arco, se encuentran ambas guirnaldas o ambos festones y encontramos en la clave, en la pieza más importante de todo el arco, en el cenit del arco encontramos el símbolo de la cruz, ¿no? Obviamente estamos hablando, está ensalzando la cruz a través de un elemento que representa la fertilidad, la vida, en fin. También esto podría hacer alusión a un recorrido funerario, ¿no? La vida más allá de la muerte. Claro, siempre se puede hacer una doble lectura, como os digo. Estos serían los brazos, o sea, las bóvedas de, digamos, de la cabecera y de los pies de la iglesia. ¿Qué pasa con las de los brazos del transepto? Fijaos, ¿veis? Esta es pies de la iglesia, cabecera de la iglesia, y estos, ¿veis? Los brazos del transepto. Antes de hablar de las bóvedas, quiero que os fijéis en los arcos. Fijaos que de nuevo encontramos también otra vez los sarmientos, ¿no? Creando esta, igual que lo hemos visto en los arcos tanto de la cabecera como de los pies, ¿no? Creando esa imagen como de guirnalda simbólica que alude a la sangre de Cristo. Y en el interior, tanto en un lado como en otro, vemos una especie de construcción geométrica. Por lo tanto, en el único arco que observamos una alusión a la vida es en el de la entrada, ¿no? A los pies de la iglesia. Y ahora ya sí vamos a pasar a leer la bóveda de los arcos de los brazos. Sería esta bóveda, os voy a pasar a otra imagen porque esta se ve un poco fea, es la que se ve más cerca, pero se ve muy fea. Es mejor esta, aquí lo percibimos muchísimo mejor. Bueno, ¿qué conforma la decoración de la bóveda de cañón de los brazos de la cruz latina, que es que conforma esta iglesia, ¿no? La planta de esta iglesia? Bueno, lo que observamos es de nuevo una especie de patrón infinito. Lo que pasa es que en este caso es una retícula vegetal, compuesta de dos elementos. En la base, quiero que os fijéis en la base, además con otro color, también estaría en esta zona, pero se ve peor por la perspectiva, observamos hojas de acanto. Y de estas hojas de acanto van creciendo, pues más sarmientos, ¿lo veis? Van creciendo entrelazadas entre ellos, generando una sensación como de acandelieri. Lo que pasa es que ese término es del siglo XVI, no me sirve de nada, o sea, generando como una especie de gran retícula orgánica que cubre toda la superficie. Y estos sarmientos, una vez más, hacen alusión a la cultura clásica, pero a la cultura cristiana, al símbolo cristológico, pero en este caso, al ir acompañados por las hojas de acanto, vemos algo muy característico del arte paleocristiano. La unión del concepto clásico, en este caso iconográfico. Las hojas de acanto ya sabéis que se utilizaron bastante dentro de la iconografía clásica. Por ejemplo, el orden corintio, en las columnas, el capitel, ya sabéis que está hecho con hojas de acanto pues muy esencializadas, ¿no? Entonces unimos, como os decía, con la cultura paleocristiana, porque esto es paleocristiano, unimos elementos clásicos como es el acanto con elementos cristianos como sería la vid, ¿no? O esa representación de la vid. Entonces, en dorado vemos todo este conjunto vegetal que va cubriendo toda la superficie y que acercándose a la clave observamos dos personajes que forman una composición simétrica que se unirá en este elemento que ahora comentaremos, y estos dos personajes se cree que son la representación de dos apóstoles.
Luego veremos, bueno, no sé si hoy nos dará tiempo, pero si no, en la próxima clase veremos por qué creemos que son 2 apóstoles, que serían 4, porque hay 2 en un lado y 2 en el otro, ¿vale? 4 apóstoles. En el centro de esta composición simétrica encontramos este símbolo. ¿Qué quiere decir este símbolo? El crismón. ¿Qué representa? El crismón. Sí, pero ¿qué representa el crismón? A Cristo. Un Cristo todopoderoso, porque es el alfa y el omega, ¿vale? O sea, es ya, fijaos que ya no es que represente su martirio, como veremos que en otros momentos aparece la cruz, aquí ya aparece, bueno, aparece este símbolo, que ya sabéis que se pone, bueno, que se construye en la época paleocristiana, pero aparece además, fijaos que está rodeado de un elemento. ¿Qué puede ser esto? ¿Con qué lo relacionáis? Es que aquí no sé si se ve muy bien, aquí se ve mejor. Laureado. Pero muy bien, es un crismón victorioso. O sea, es como en esa superficie que también vuelve a tener ese fondo azul, ¿no? Que nos transmite la sensación de estar en algo celeste. En ese fondo azul se desarrolla toda una parra que nos hace alusión a Cristo. Vemos a dos apóstoles presidiendo, ¿no? Ese conjunto y en el centro de todo, en el cenit, en la clave, en este caso, de la bóveda, observamos un crismón laureado, es el Dios, el Cristo Todopoderoso, victorioso. O sea que es muy importante, aunque nos parezca muy sencillo, realmente es una construcción importantísima. Vale. Bueno, pues ya tenemos también las bóvedas laterales, los brazos del crucero, y ya que estamos aquí, si os parece, como ya hemos visto las bóvedas de los 4 brazos de la cruz, si os parece, vamos a ver ahora los lunetos, ¿vale? O sea, lo que son estos tímpanos semicirculares de cada uno de los brazos de la cruz. Antes, comentaros para que lo veáis, en estos también vemos esta separación, estas grecas, para separar la bóveda del arco y del luneto. Y mirad qué maravilloso, ¿no? Funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno, los tímpanos, o sea, estos lunetos que vamos a ver tanto en un lado, en el transepto, tanto en un lado como en otro, son iguales, ¿vale? O sea, veremos este para la derecha y para la izquierda, vamos a decir, y luego ya sí en la cabecera y en los pies son diferentes, ¿vale? Entonces ahora vamos a analizar qué está representando este símbolo, o sea, ¿qué vemos aquí? No sé si lo veis bien. ¿Qué creéis que es? ¿Son ciervos? Son ciervos, ¿verdad? ¿Y esto qué puede ser? No lo había visto Es una nunca cosa rarísima, ¿verdad? Bueno, en las representaciones cristianas. ahora veréis, es una representación basada en un salmo. Lo primero deciros, fijaos cómo se genera una continuidad muy interesante entre la bóveda y el luneto. Aquí lo que vemos son hojas de acanto ya más desarrolladas, creando esta retícula vegetal que rodea a estos ciervos. Esto nos puede hablar del paraíso, nos puede hablar de un lugar, porque recordad que estamos hablando continuamente de una zona celeste, de una zona, pero bueno, esto lo podemos dejar un poco, que cada uno haga la interpretación que quiera. A mí lo que me interesa es ver por qué tenemos a 2 ciervos y qué hay ahí en medio. Y esto, como os digo, está basado en un salmo, en el Salmo 42, que dice lo siguiente, dice: como anhela el ciervo las corrientes de agua, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Uy, perdón. Así que Entonces, ¿eso es el agua? esto es el agua. Muy bien, esto es el agua. ¿Qué creéis que representa cada cosa? Teniendo en cuenta el salmo, vale, tenemos 2 ciervos, tenemos el agua en el centro, vuelvo al salmo para que podáis leerlo. ¿Qué creéis que representa? Recordad que esto es una representación paleocristiana, aunque ya no estén perseguidos, pero sigue con los mismos códigos de yo te represento un ciervo, pero te estoy hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué son los ciervos y qué es el agua? ¿Y qué tipo de agua es? Los siervos son los fieles, los creyentes, Muy bien, y el muy bien. agua, la sabiduría, el amor de Dios. Vale, está muy bien que hayas utilizado la palabra creyente y no cristiano, porque fijaos, el ciervo aquí aún está sediento, ¿vale? El ciervo aún no ha llegado al agua, está sediento y anhela el agua. Este agua en realidad es la representación del agua del bautismo, ¿vale? O sea, son creyentes y solo a través del bautismo, solo a través del pasar esa transición
importantísima, que es una transición simbólica, pero fijaos, el agua como elemento que limpia tu alma, como elemento que te transforma, ¿no? Como elemento que sacia tu sed, tus necesidades espirituales, pues pasas de ser ese ciervo sediento a convertirte ya en un animal totalmente relajado que sigue a Dios. Por lo tanto, los ciervos representan a la cristiandad, a los fieles, a los creyentes que quieren aspirar, que buscan a Dios, y este agua, esta masa extrañísima, que es a mí me parece súper bonito cómo está representado, representa precisamente no a cualquier agua, sino al agua bendita, en concreto la que se utiliza para la comunión, ¿no? Bueno, pues para la comunión, que es recordar que es salvadora, que es reparadora, que es transformadora, por lo tanto es un agua muy especial. Cargado de significación, pero también muy cuidado a nivel estético. Dejamos los brazos del transepto porque ya os he dicho que en ambos lados es igual. Ahora nos vamos a los pies de la iglesia, ¿no? A esta representación que está sobre la puerta de entrada. ¿Qué está representado aquí? Te he leído los labios, no te he oído, pero el buen pastor has dicho. Sí, muy bien. El buen pastor. ¿Recordáis que era exactamente el buen pastor? Por si alguien no lo recuerda, decídmelo a ver quién es el buen pastor, quiénes son las ovejas, todas estas cositas. Hombre, pues el buen pastor es Jesús, las ovejas, los seguidores de Jesús. O sea, la cristiandad es su rebaño, ¿no? Esto, que nos parece muy evidente, pero esto también fue un código recordado, hablamos el año pasado, que se tuvo que construir, un código iconográfico que se tuvo que construir. Se basó en un salmo también, que es este, ¿no? El Salmo 23. Que además este es muy conocido porque se utiliza en misa, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, junto a las aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Por lo tanto, el Señor, obviamente Cristo, como guía de un rebaño, y claro, ahora podemos analizar la imagen, no solo le vemos a él como pastor, que ahora veremos qué tipo de pastor es, sino vemos cómo el rebaño está en unas actitudes concretas en un espacio concreto. Vamos a analizar todo. ¿Dónde están ubicados? En el campo. Pero es un campo muy especial. Claro. ¿Qué hay en ese campo? A ver. Son espigas, es trigo. Sí, hay varios tipos de plantas, sí, pero hay trigo, hay como plantitas, pero hay algo más importante. Fijaos en el fondo. Vale. Aquí. ¿Un altar? No, es como una especie de fondo rocoso, pero fijaos que hay agua, ¿lo veis? ¿A una fuente? Claro, son como fuentes de agua. Vuelvo otra vez el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, junto a las aguas tranquilas me lleva. ¿Vale? Estas ovejitas, que serían el rebaño, que serían la cristiandad, fijaos que ya llevan un rato en esta pradera, en estas praderas de tranquilidad donde hay felicidad. Ved que hay muchísima vegetación, porque es una zona fértil, es una zona donde se puede vivir, pero hay mucho agua también. Y fijaos que ellas ya han bebido, fijaos qué tranquilas están, todas están mirando a Cristo, una está en lo suyo, unas están tumbaditas, las otras... No hay problema porque como el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Nos sitúa en la escena, incluso localizándola en un paisaje concreto. Y ahora vamos a ver por qué sabemos, porque bueno, vale, sabemos que es un pastor porque está rodeado de ovejas, pero ¿qué nos dice que es Cristo? ¿Qué elementos podemos encontrar que nos hable de que esta persona es Cristo y no es otro tipo de pastor? La corona y la cruz. La corona y la cruz, súper importante. Esto ahora veréis por qué os lo pregunto. Vamos a aislarlo. La corona y la cruz. Lo primero, han sustituido el cayado del pastor por la cruz, importantísimo. Y aquí lo que vemos más que una corona es un nimbo. O sea que ya nos lo sitúa como un personaje sagrado, ¿no? Como un halo de luz. Luego veremos por qué estoy destacando esto. Pero antes de entrar en eso, preguntaros, ¿este Cristo es similar al que normalmente solemos imaginar o solemos ver en las iglesias? Cuando tú piensas en Cristo, ¿te viene esta imagen? Este rostro. ¿Cómo suele ser el rostro que te viene a la cabeza? Más maduro, más mayor y en su edad como ya más adulta, más de más relación, no alejado del campo, en un campo. De hecho, sobre todo más doliente. Más doliente. De Cristo está normalmente crucificado.
Claro, muy bien, ahí vamos viendo. Fijaos que el tipo de representación que nosotros hoy en día, vamos a ver, hemos estandarizado, ahora veréis por cuándo se estandariza, es un Cristo ya de 33 años, más maduro, porque es justo antes de ser, o en el momento de ser crucificado, y hay un elemento más, aquí lo vemos muy joven, ¿no? Hay un elemento más que lo diferencia de la imagen arquetípica de Cristo. Fijaos en su cara, en su rostro. Yo os Está pongo esto. atento a que a que el rebaño no se Eso es, desparrame. eso es muy importante, no lo he comentado antes, pero es verdad. Fijaos que han hecho una composición abierta muy interesante. Sus ojos observan a una parte del rebaño mientras con su mano tranquiliza a la otra parte. Eso es muy, muy guay, eso es una observación muy chula. Pero ¿qué No tiene diferencia? barba. Claro, esto es importante, ¿eh? Aunque os creéis que no. Fijaos, en la época, recordad que la iglesia de Gala Placidia es paleocristiana, aunque sea tardía, pero veremos que es de transición, pero sigue siendo paleocristiana. Entonces, los paleocristianos, ya lo vimos el año pasado en las representaciones iniciales en el siglo III, cuando representaban a Cristo, lo representaban con lo que denominamos la tipología apolínea. Ahora hablaremos de por qué se le llama así, para recordarlo. Pero es que a partir del siglo VI, o sea, unos años después de que se hiciese esta iglesia, la tipología de Cristo que se impone, que se empieza a estandarizar y que a partir de entonces va a ser la que se utilice durante siglos, es esta. Es ese Cristo un poco más mayor, ya en la cruz y barbado. Es lo que se conoce como la tipología iconográfica del Cristo siríaco, de Siria, ¿vale? Porque si vemos son unas facciones más cercanas, no tan apolíneas, sino más cercanas a la zona de Oriente Próximo, ¿vale? Y esto es una convención iconográfica que se decide en el siglo VI y que se va a mantener a partir de entonces. Pero claro, es una convención que a nosotros nos sirve para establecer una cronología en las piezas. Si nosotros vemos un Cristo, bueno, puede haber excepciones, pero en general, si nosotros vemos un Cristo no barbado, joven, pues seguramente pertenecerá al siglo V o entre el siglo III, siglo II, siglo V. A partir del siglo VI va a ser barbado y va a tener esta apariencia un poco más madura, un poco más mayor. Por lo tanto, estamos ante una representación paleocristiana previa al siglo VI. Vale, pero os he dicho, es una representación paleocristiana tardía. Vamos a ver qué puntos en común tiene con la paleocristiana, con la representación paleocristiana plena, y vamos a ver qué puntos ya vemos de transición hacia la representación, digamos, ya medieval y más bizantina de Cristo. Empecemos por lo clásico, empecemos, digamos, por la representación iconográfica propiamente paleocristiana. Vemos aquí, os he vuelto a poner este buen pastor que ya vimos el año pasado, que lo podemos encontrar en las catacumbas, porque vemos perfectamente cuál es la tipología, y fijaos, incluso la mirada, ¿lo veis? O sea, se basa, no está barbado, es jovencito, se basa en este tipo de representación. Es una representación que nos habla muy bien de cómo se fue componiendo, cómo se fue construyendo la iconografía clásica, la iconografía paleocristiana basándose en el lenguaje clásico. Entonces, hay dos elementos, dos fuentes de las que beben los primeros cristianos a la hora de representar a Cristo. Y por un lado está el dios Apolo, que ya sabéis que es un dios joven, es un dios bello, es un dios sereno, es un dios atractivo, tal y como se le suele representar, claro, que tenía muchísima importancia en el panteón clásico porque era un dios de carácter solar, bueno, además esto también lo mezclan con el dios Mitra, pero bueno, en cualquier caso, era un dios que tenía unas capacidades. Era un dios que protegía muchísimos campos, ¿no? Que protegía muchísimas esferas de la vida en el mundo clásico, pero que además tenía unas connotaciones que iban más allá. Por ejemplo, tenía capacidades sanadoras y eso también los cristianos, por eso también lo tomaron, porque Cristo, ya sabéis que las escrituras nos habla de que no solo sanaba a través de los milagros, sino que llegó a resucitar a Lázaro, o incluso no sabemos que Apolo tenía esta capacidad de actuar como mediador entre los dioses y los hombres. Apolo precisamente era el protector de la pitonisa en Delfos, por ejemplo. Y el Cristo inicial, no el de después de Nicea y todo, el Cristo inicial actuaba precisamente como mediador
entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es lógico que tomasen a este Dios joven, fuerte, solar, con estas capacidades como referente para representar a Cristo. Pero es que además también encontramos otro referente que es Orfeo. Orfeo, recordad que tenía la capacidad de, tocando la lira, generando música, amansar a las fieras salvajes. Entonces, los primeros cristianos lo que hicieron es hacer una transmutación, hacer una comparación entre ese Orfeo, ese personaje que tenía la capacidad con la música de calmar a las fieras, y un Cristo que a través de su palabra, a través de su presencia, tenía la capacidad de calmar las almas, ya no de las fieras, sino de la cristiandad, de los hombres, ¿no? Incluso aquí lo vemos en la imagen perfectamente, el tipo de representación es un tipo de representación bucólica, rodeado de animales, en este caso, en el caso de Cristo son ovejitas, en el caso de Orfeo, como son todos los animales salvajes, pues se podían entretener en representar diferentes tipos de animales. Pero volviendo un momento a la representación paleocristiana apolínea, hay dos diferencias importantes entre una y otra. Bueno, aparte del tiempo que ha pasado y que uno es fresco y el otro es mosaico, pero dentro de la iconografía hay dos diferencias. A ver si me las sabéis decir. La vestimenta. La vestimenta, esa es súper importante y ahora esa la vamos a comentar ahora, pero otra, decime la otra. El pelo. Bueno, el pelo, pero fijaos, el Cristo del mausoleo de la Placidia, lo habéis dicho al principio, está limbado y lleva cruz. Está perfectamente, o sea, se determina directamente, se determina de manera visualmente innegable que esa persona es Cristo, que esa persona es sagrada. Aquí no, ¿por qué? ¿En qué contexto? ¿Eh? No lleva corona. No lleva corona ni lleva cruz. ¿Por qué crees que no lleva corona y no lleva cruz? Recordad qué contexto histórico, aquí estamos en las catacumbas en el siglo III y aquí en el mausoleo imperial en el siglo Para V. disimular el dibujo, como estaban perseguidos, para que pudiera pasar por cualquier otra pintura. Efectivamente. Quiero que veáis cómo, a pesar de que beben de los mismos códigos de imagen, ya la imagen se puede ir transformando, ya no necesitan ocultar. Es verdad que la figura del buen pastor surge precisamente para lo que dice Herminia. Tenían que representar a su guía, ¿no? A su Mesías. Y tenían que buscar una representación que pasase desapercibida para todos aquellos que no conocían, digamos, las vísceras de esa nueva religión. Por lo tanto, tenía que ser una representación clásica que tuviera connotaciones simbólicas para los cristianos. Ya dijimos, el buen pastor, bueno, la representación de un pastor dentro de la iconografía clásica era muy común porque nos habla de imágenes bucólicas, etcétera, bueno, en fin. Pero es que luego además, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Hacia alusión a dioses y a personajes de carácter clásico no había ningún problema, pero no podían poner nada que señalase que eso no era una representación clásica, no le podían poner una cruz, no le podían poner un nimbo, porque si no ya la estabas fastidiando. Sin embargo, aquí sabemos que esta es una representación en la época imperial, o sea, de la época imperial, perdón, en la época tardoimperial, en un momento en el que el cristianismo ya es oficial, ya no lo tienen que ocultar, aunque sea el buen pastor, perdón, ya puede ir nimbado y con cruz. He dicho la ropa. La ropa es importantísima, nos está enviando muchos mensajes. En la época paleocristiana primitiva, en el siglo III, fijaos que va con su túnica cortita, pues muy, pues claro, pues es un pastorcillo, es un Adonis casi, ¿no? Es un Apolo, pues muy majo. Hombre, tampoco no tiene una dignidad imperial tremenda, o sea, no. Pero fijaos cómo va vestido aquí. Aquí la cosa cambia. ¿Qué os llama la atención? Más tapadito. Más tapadito, porque va vestido con una túnica que se llama dalmática. ¿Vale? Hoy la dalmática nos sonará perfectamente porque es una de las vestimentas oficiales, en concreto es la prenda litúrgica del diácono, ¿vale? Pero no solo, pero sobre todo se identifica con el diácono. Pero en realidad, en la época imperial, no era una prenda litúrgica, era una prenda que se puso de moda cuando los romanos entraron en contacto con los dálmatas, con el pueblo dálmata. Era una túnica que llevaban los dálmatas y que a los romanos les moló, les pareció súper moderna por cómo eran las mangas y se la empezaron a poner, claro, ¿quiénes? Pues aquellos que se podían permitir comprarse o hacerse túnicas nuevas, o sea, fue durante un tiempo la prenda fashion que llevaban las clases altas, ¿vale?
cuando llega el momento de representar al buen pastor ya con un carácter más, digamos, más digno que el buen pastor inicial, ¿no? Que ese buen pastor que tiene que parecer que es un Apolo, que es, pues, muy contenta con esta dalmática, porque tenía una connotación, como os digo, de una ropa buena, pero además porque si os fijáis, la dalmática, cuando tú pones los brazos en cruz, lo que hace es reproducir la forma de cruz, como las mangas son tan anchas, entonces es como un doble símbolo, ¿vale? La vestidura del Cristo que fue sacrificado en la cruz viste a su vez a este personaje, ¿vale? O sea, la cruz le viste también. ¿De qué color es esta dalmática? Dorado. Dorada y azul. Dorado y azul, importantísimo. Quiero que imaginéis, porque claro, esto aquí no lo podemos percibir, pero está hecho tanto el nimbo como la cruz como la dalmática, está creada con teselas doradas y plateadas, o sea, está con teselas metálicas. Imaginad esto a la luz de las velas, el tintineo lumínico que quería realizar, o sea, él era fuente de luz. Esto es importantísimo, porque claro, tiene una doble connotación el dorado. Por un lado, es color, pues es un color imperial, nos habla de importancia, efectivamente, pero es fuente de luz. Y ya sabéis que la luz se relaciona no solo en Bizancio, pero en Bizancio eso va a cobrar muchísima importancia, lo hablaremos en la próxima clase. La luz se relaciona con la santidad, con la divinidad, con esa divinidad que lo cubre todo y que cuando llega la divinidad se aparta la tiniebla. Por lo tanto, todo él es un foco de luz. Y el azul, importante también, recordad que dijimos que el azul suele estar relacionado con la representación de personajes importantes, porque es muy difícil de conseguir es muy caro el lápiz azul, o sea, es una piedra carísima. Vale, pero hay algo más, lleva algo más. Aparte de la dalmática, ¿qué más lleva? Y no me refiero a las sandalias, que también, bueno, pero las sandalias. Que bueno, las sandalias en realidad también tienen simbología, me acabo de dar cuenta, no lo he comentado con vuestros compañeros, son un ancla. ¿Os acordáis que también era un símbolo? Pues lo acabo de ver ahora mismo, no me había fijado hasta ahora. Pues ahí tenéis otro símbolo paleocristiano, son un ancla. Es el ancla, sí. ¡Ay, qué guay! Bueno, pues aparte, si no me había fijado, lo acabo de ver ahora. Aparte de las sandalias, ¿hay algo más ahí importante que lleva él puesto? Tiene como una bufanda ahí puesta sobre las piernas. Muy bien, es un manto que le cubre, que lo tiene como se ha sentado, le rodea, pero ¿de qué color es ese manto, Rosana? Pues no sé, como morado, ¿no? Es púrpura imperial. Eso. Claro, es como morado, muy bien. ¿Os acordáis todo el rollo que os expliqué con la púrpura para arriba y la púrpura para abajo? Es que es muy importante recordar que la púrpura imperial representa no solo un color que obviamente era muy costoso a nivel económico de conseguir, sino que además se convirtió en el símbolo cromático del poder indiscutiblemente imperial, ¿no? O sea que aquí, fijaos, os decía, esta es una representación de transición porque vemos un buen pastor que está representado en edad, si nos fijamos en su rostro, es un buen pastor apolíneo, es un buen pastor propio del paleocristiano inicial, pero que ya puede mostrar sin ningún tipo de complejo que es el rey de los cielos, que es el emperador, ¿no? Espiritual del imperio, porque aquí ya, recordad, la religión cristiana católica ya, porque ya se está luchando contra las herejías, es la religión oficial del imperio. Así que lleva púrpura, madre mía, esto es importantísimo. Que estos historiadores que defienden que este edificio es un mausoleo y no una martiria, pues también utilizan, también tienen un argumento en relación a esta representación, porque os he dicho, esta representación del buen pastor está justo encima de la puerta de entrada al edificio, ¿no? Entonces ellos dicen que que sería como una especie de recibimiento. Este buen pastor, este Cristo que guía al rebaño, ¿no? Y que ya ha extendido a los cielos porque está ubicado en un lugar pues rodeado de azul, de celeste, que ahora veremos también la cúpula, recibe a esa nueva oveja en el rebaño, que acaba de morir, por eso es un mausoleo, para acompañarla en el nuevo viaje. Eso dicen estos historiadores, como os digo, que defienden que esto es un mausoleo. Vale.
Pues muy bien, ahora me vais a ayudar a descifrar qué tenemos en la cabecera, ¿vale? Recordad, este es el tímpano de los pies, ahora me voy a dar la vuelta y vamos a ver qué está representado en el tímpano de la cabecera. ¿Qué es esto? ¿Quién es este, mejor dicho, pobre hombre? ¿Os suena o no os suena? San Pedro. La pista está aquí. Bueno, hay varias pistas, pero esta es la más San evidente. Lorenzo. Claro, muy bien, San Lorenzo, porque ya sabéis que fue martirizado, quemado vivo en, se supone, una parrilla, ¿no? Bueno, ya sabéis, San Lorenzo es un santo que fue martirizado en el siglo III, en el 258, por el emperador Valeriano, ¿vale? Y como os he señalado la parrilla porque aunque aquí vemos más elementos que nos lo identifican, pero quizá el más conocido, el archiconocido, es la parrilla llameante, es como su atributo pues más extendido, porque la tradición dice que San Lorenzo, durante la persecución del emperador Valeriano, cuando lo capturaron, el castigo que se le dio fue quemarle vivo en una parrilla. Y dice la tradición, dice la leyenda, que mientras estaba siendo quemado vivo no se quejaba, ni mucho menos, y que de hecho, pues en un momento determinado dijo esto, dijo: asado está, parece, gíralo y cómelo, de sí mismo. Y mirad qué guiñito nos hace. Toma. Bueno, en cualquier caso, claro, debido al tipo de martirio al que se le sometió, que de hecho es el paso a la santidad, ¿no? En esa época, y que veremos que es todo un símbolo, bueno, pues por eso el atributo principal de este santo es precisamente la parrilla. Recordaos que celebramos su recuerdo, su onomástica, el día 10 de agosto, porque se supone que fue cuando él fue martirizado y se cree que fue enterrado en las catacumbas de Ciriaca en Roma. Bueno, aparece por lo tanto la parrilla humeante, llameante, ¿lo veis? Fijaos qué bonito, me encantan las sombras, fijaos cómo, teniendo en cuenta que estas teselas brillaban muchísimo, jugaban precisamente incluso con la proyección de la sombra como si este fuego estuviera iluminando este lugar. Es que es maravilloso este mosaico. Vale. ¿Qué tenía que ver San Lorenzo con Galaplacidia? Ahora lo verás, es que tiene una connotación importantísima, pero para entender la connotación tenemos que ver más atributos suyos. ¿Qué más hay en esta escena que os llame la atención? Los libros. Los libros, tiene uno en la mano y luego hay una estantería. ¿Qué libros son? Aquí hay libros muy importantes. Mirad las letras. Lucas, Mateo, Marcos, Juan. por lo tanto, estos son los evangelios, ¿no? O sea, esto es un armarito muy especial, está guardando el Nuevo Testamento, está guardando los evangelios, ¿vale? Luego, además, fijaos que él, aunque no sea Cristo, lleva la cruz, ¿eh? O sea, es lógico que vaya nimbado, porque es un santo, pero oye, que lleve la cruz, como hemos visto en el Buen Pastor, esto nos podría confundir. Bueno, tanto la cruz como el libro, como este armarito con los evangelios, perdonad que me salía, hacen alusión a su historia, ¿vale? Son también atributos de este personaje, de este santo, pero así como la parrilla hace alusión a su martirio, el resto y es la principal, es la que más se ve normalmente, el resto son atributos propios de este santo, pero son secundarios y nos hacen alusión a su historia previa. Veréis, San Lorenzo se supone que nació en Huesca, aquí en Hispania, ¿vale? En la provincia de Tarraconensis. Y nada, pues él vivía aquí hasta que en el año 257 es nombrado Papa Sixto II. Y este papa, me imagino que tenían relación personal, esto no lo acabo de entender muy bien, pero yo me imagino que se conocían, esto lo tengo que investigar. Bueno, total, que este papa le llama a Roma, le dice vente a Roma y le nombra diácono. ¡Ay! Esto es importante. Le nombra diácono. Entonces, al ser diácono en Roma, San Lorenzo se convierte en el encargado de administrar los bienes de la iglesia, también de archivar, es como el archivero, ¿no? de los textos más importantes, porque es el que los cuida, los protege. Es el primer tesorero, bueno, no el primero, pero es el tesorero en aquella época de la iglesia, es la mano derecha del Papa y además es el que cuida de los pobres. O sea que se convierte en un personaje importantísimo en la corte papal de Roma. Y precisamente por eso le castigan, por eso le martirizan, porque en la persecución de Valeriano él era uno de los
trabajadores oficiales más importantes dentro de la estructura papal en Roma en aquel momento. Entonces es lógico que para limpiar, ¿no? para quitar del medio a los que estaban dirigiendo a los cristianos, si querías hacer desaparecer la cristiandad, pues es lógico que quitases de en medio a los que tenían cierto poder. Entonces, por eso observamos estos atributos. Fijaos, va vestido con una dalmática de diácono, además del manto que lleva encima. Lleva un libro en la mano, ¿vale? A su vez, también vemos otros libros que son los evangelios y la cruz. Esa cruz, o sea, los libros como archivero y esa cruz no es la cruz diciendo que él ha sido martirizado, sino son los bienes de la iglesia, porque él era, como os digo, tesorero y era el que cuidaba también los bienes de la iglesia. Una cosa curiosa es que normalmente siempre se le suele representar como un chico joven, porque murió joven. Y normalmente, como se le representa joven, suele aparecer imberbe. Y aquí, no, aquí tiene barba. Bueno, pues este tipo de cosas también, que vas viendo cómo la iconografía también puede ir variando, que hay cosas fijas, pero hay cosas que se van readaptando. Claro, fijaos, es importante porque hemos dicho, esta foto está tomada desde la entrada, ¿vale? O sea que nosotros tendríamos al buen pastor a nuestra espalda, ¿no? Justo encima de nosotros, a nuestra espalda. Cuando entramos, aparte de la zona superior, la primera representación que vemos, la que tenemos justo enfrente, es a San Lorenzo. Está en la cabecera. O sea, es que podían haber puesto el buen pastor en la cabecera, pero han puesto a San Lorenzo. ¿Esto por qué puede ser? Retomo tu pregunta. ¿Qué tiene que ver Gala Placidia con San Lorenzo? Porque además le da un lugar tan importante en la iglesia, ¿no? Que podía haberle dedicado una de las capillitas, pero le dedica la cabecera. Bueno, San Lorenzo en el siglo V, sobre todo dentro de la iglesia oficial, de la iglesia, digamos, defendida por los emperadores, se convierte en todo un símbolo, ¿vale? Se convierte en todo un símbolo porque, claro, él cuando es martirizado, cuando muere, él estaba trabajando para el papado. No era un santo cualquiera, no había dudas de si era arriano o si era... o si seguían los preceptos de Nicea. Tampoco en esa época aún no habían surgido, bueno, sí, ya estaban surgiendo las disputas cristológicas, pero no estaban tan desarrolladas cuando muere San Lorenzo. Pero da igual, como los símbolos se van transformando dependiendo de las necesidades de la época, se le convierte en una especie de mártir oficial. Y como la corona, y entre ellas Gala Placidia, que aunque había pasado varias etapas de su vida siendo muy sensible a las diferentes disputas cristológicas, porque recordad que ya había vivido como reina de los visigodos y se había casado por el rito arriano, o sea que había pasado por diferentes etapas, pero cuando ella ya se establece como emperatriz regente, ella ya se sitúa, defiende, como no puede ser de otra manera, el credo de Nicea, o sea, el credo oficial, se sitúa como católica luchando contra las herejías. Como San Lorenzo se convierte en el símbolo del mártir que lucha contra la herejía, el mártir oficial que muere por la iglesia oficial, por eso le sitúa aquí Gala Placidia en un lugar tan importante dentro del templo, ¿no? La cabecera, siendo el primer personaje que encontramos y que posiblemente sea la advocación que tuviera esta martiria. O sea, si es una martiria, estaría dedicada a San Lorenzo. ¿Hasta aquí bien? ¿Queréis comentar algo? Alicia, la ventanita que está sobre la parrilla, ¿es ventana o es decoración? Son ventanas. Hay ventana en cada uno de los brazos. En algunos, bueno, excepto en la entrada, pero si os fijáis en los tímpanos, también lo hemos visto en los ciervos y en la zona del tablero. Pero son ventanas en la foto que has pequeñas. puesto antes parecía que tenía, pues sí, quizás no sé, un vidrio de estos matizado o alguna cosa, y a los laterales están decorados. Eso es Sí, para las llamas, ¿no? El reflejo de las llamas. no, es el material ónice, pero funciona muy similar, es muy similar al alabastro, que es Claro. translúcido, o sea, no es opaco del todo, entonces permite filtrar la luz, pero claro, esto lo hablaremos sobre todo porque la luz es muy importante en esta iglesia, es una de las grandes representaciones del uso de la luz en Bizancio. Y le dedicaremos parte de la clase del próximo día. Pero, claro, fijaos, sí que tiene ciertas aberturas, o sea, tiene vanos en los tres, excepto, como os digo, a los pies de la iglesia, tiene vanos en los brazos laterales y en la cabecera,
y en la zona del tambor tiene vanos en los 4 lados, ¿no? Pero claro, son vanos en los que penetra muy poca luz, muy poca luz. Por lo tanto, esta iglesia siempre tenía que estar iluminada con velas. Y ya lo hablaremos, pero claro, tenemos teselas vidriadas, tenemos teselas metálicas y además no todas las teselas están ubicadas con la misma inclinación. Variaban las inclinaciones para que el reflejo de la luz fuera diferente. Unido al tintineo de la luz de las velas, pues eso debía de ser un espectáculo, o sea, debía de ser una cosa... A ver, yo os digo, yo cuando estuve allí, la experiencia más mística que yo he tenido en mi vida, que recuerde, fue entrar en este mausoleo. Y fue precisamente por eso. Primero, la sensación de partes de un edificio de ladrillo que parece, bueno, pues vale, otro más, y de repente entras en el interior y te encuentras todo esto. Pero es que luego la propia iluminación que transmite el mosaico, y eso que ahora está iluminado con luz fija, que es luz artificial, te deslumbra, es que de verdad te sientes como en otro mundo. Bueno, a ver, vamos a ver la última parte con lo que nos queda de clase. No la última parte, porque nos quedarán cosas por ver, pero fijaos, ya hemos visto los 4 brazos, ya hemos visto las bóvedas, los lunetos, los arcos de los 4 brazos. Ahora nos vamos a centrar en el cimborrio, ¿no? En esa zona, justo en el corazón de la cruz. Vemos cómo se proyecta esa torre en cuyo álgido encontramos esa bóveda vaída de la que os he hablado antes. No nos va a dar tiempo hoy de hablar de la decoración del tambor, o sea, de estas zonas. Vamos a hablar ahora solo de la bóveda, ¿vale? Vamos a hablar, de hecho, del elemento primordial, protagonista de este templo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos 3 elementos importantes, bueno, en realidad son más, pero como 3 grupos de elementos importantísimos en esta bóveda. Seguimos viendo, para no descartarlo y para no olvidarme, veis cómo las líneas arquitectónicas siguen siendo marcadas por elementos decorativos en mosaico, que en este caso, en vez de ser una cenefa, es como si fuera un lazo ondulante que va marcando toda la zona, todas las líneas, ¿no?, del inicio de la bóveda vaída. Vale. Pero la propia bóveda vaída, de nuevo el fondo azul, ese azul profundo, que nos transmite la sensación de estar en una especie de lugar no matérico, muy celeste. Además, aquí queda clarísimo que estamos en un entorno celeste, ¿no?, o celestial. Y sobre ese fondo azul encontramos en el centro, lo más importante, la cruz. Una cruz toda ella dorada, aislada, individualizada. No hay a Cristo, no hace falta, encontramos solo el símbolo que le representa y está ubicado en el centro de la iglesia, en el lugar más alto, que sea la cruz y no sea otro elemento, que podían haber puesto el crismón, ¿vale? Podían haber puesto, igual que lo hemos visto en las bóvedas de los laterales, pero han puesto la cruz. Porque quiero que recordéis lo que os acabo de explicar. Esta iglesia es un edificio de carácter religioso, por supuesto, pero ya hemos visto que hay elementos de carácter político. Ya hemos dicho que San Lorenzo, o sea, se eligió a San Lorenzo para la cabecera por una cuestión de mensaje político, por una cuestión de mensaje de yo defiendo, dentro de las luchas cristológicas, defiendo el concilio de Nicea, o sea, defiendo la línea oficial, ¿no? Porque somos el poder y porque es la línea que se ha impuesto y la que ha decidido el imperio que sea así. Esto es un mensaje político. Pues bien, en este caso volvemos a encontrar otro mensaje político. Obviamente, el hecho de que la cruz esté en el cielo, lo más alto, pues nos habla de la naturaleza divina de Cristo. Esto es importantísimo y además, claro, si además también si pensamos que esto es un mausoleo, pues sería estar ya en el cielo, ¿no?, en el paraíso, o sea, que estupendo. Pero que utilicen la cruz y no el crismón, ahí viene el mensaje político, porque la cruz nos habla, o por lo menos en aquella época incidía más en este tema, nos habla de la naturaleza humana de Cristo. O sea, nos habla de que la cruz luego se ha convertido en el símbolo, pero la cruz inicialmente fue la herramienta que se utilizó no solo para martirizar, sino para sacrificar a Cristo, ¿no? Entonces, si él solo fuese Dios, no hubiera muerto. No, a un Dios inmortal no le puedes matar, ¿no? Entonces, recordemos que la tradición oficial de la Iglesia defiende las 2 naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Y dicen que conviven ambas, o sea, que están las 2 presentes, las 2 tienen la misma importancia y las 2 conviven paralelamente. Esta es la representación. Justo en el punto más importante de la Iglesia tenemos la representación divina en el cielo, rodeado de estrellas, dorado, emanando luz
tenemos a la representación de Cristo, pero no con un crismón, sino con la propia cruz denotando su naturaleza humana. Gala Placidia, una vez más, nos dice, yo lucho contra la herejía. Es verdad que me casé en algún momento a través del rito arriano, pero yo ahora soy la representante de la religión oficial, y lo dejo clarísimo, incluso en un elemento tan importante como es la cruz que corona esta cúpula, ¿vale? Rodeando a esta cruz vemos estrellas, hasta 570 hay, muchísimas, muchísimas, doradas, que van generando círculos concéntricos alrededor de la cruz, que además es una cosa muy interesante, van perdiendo tamaño a medida que se acercan a ella. Fijaos cómo son de grandes en esta zona y cómo se van haciendo más chiquititas, más chiquititas, más chiquititas, hasta que se acercan aquí. Eso, unido a los círculos concéntricos, lo que consigue, que es una cosa muy interesante, es generar la sensación de profundidad, de mayor espacialidad, ¿vale? O sea, cuando tú estás debajo parece que la cruz se esté elevando, ¿no? Eso unido a que las estrellas son doradas una vez más y reflejan, reflejan una luz metálica con ese fondo azul maravilloso que contrasta, sensación como si la cruz y las estrellas estuviesen flotando en una superficie que visualmente parece mucho más amplia y mucho más alta de lo que es. ¿Y estos personajes que vemos en las esquinas, quiénes son? Los evangelistas. Los evangelistas, pero representados, bueno, aquí vemos, os he puesto esta foto un poco fea, pero que nos permite ver un poco el brillo, ¿vale? Por eso os la he puesto, para que veáis el brillo. Se representan así, con el toro, el águila, Claro, este es el tetramorfos, es lo que se conoce con la representación iconográfica con el toro, el águila, el león y el ángel o el ser humano, es lo que llamamos tetramorfos, que viene de dos términos griegos, tetra es 4 y morfos es forma. Es la manera más común de representar a los 4 evangelistas, ¿no? Mateo es el ángel, hombre alado, Lucas es el toro, Juan es el águila y Marcos es el león. Vale. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se representan así? ¿Tenéis alguna idea? Ahora no me acuerdo. En su momento sí que lo sabía, pero no. Es que estos son cosas Los años pasan interesantes. factura. Bueno, yo me lo he tenido que mirar, ¿eh? Que yo en la carrera haces mogollón de iconografía y yo para preparar la clase he tenido que decir, ¿pero por qué era esto? No me acuerdo. O sea, que no son los años, es que al final es muchísimo. Yo sabía que había una explicación, pero ahora mismo no me acuerdo. De hecho, hay varias. Voy a ir dándoos como varias, vamos a ir haciendo un recorrido y llegaremos al final, que yo creo que es la explicación que tú seguramente cuando te la explique recordarás. Pero vamos a hacer un recorrido, ¿vale? Porque los estudiosos de la Biblia, los teólogos que se basan en el estudio de la Biblia, pues reconocen como ciertas influencias y que a mí me parecen muy interesantes para que veamos también cómo se conforman pues las creencias y la representación de esas creencias, que suele ser mestizando, ¿no? Suele ser mezclando diferentes influencias de zonas diversas. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Por qué vemos estos personajes que son híbridos? Porque al final es una cosa, representan a seres humanos, pero algunos es un humano, otros son animales, tienen alas cuando no deberían tener. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde? Bueno, os digo, como hay varios caminos que recorrer, empecemos por el primero. Lo primero nos explica, nos habla de que esto estaría relacionado por la llamada visión de los 4 vivientes que se recogen en los textos del profeta Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel y así podemos dar explicación a esto. A ver, Ezequiel dice que él, en una visión que tuvo, dice: miré y aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras, y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. ¿Vale? Bien. ¿Qué más nos dice? Dice, en cuanto a las caras y a las alas de los 4, sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras.
Madre mía, qué batiburrillo, Ezequiel. ¿Qué cosas has visto tú? O sea, personajes que son seres humanos, pero que a su vez tienen 4 caras todos ellos, de toro, de águila, de león, además de la humana, tienen alas, pero ¿y este batiburrillo de dónde lo has sacado? Vale. Se considera que realmente esto es un proceso lógico de asimilación de diferentes seres híbridos que han sido muy comunes en las culturas que rodean al Mediterráneo en la época antigua. Fijaos, sabemos que en Egipto había seres híbridos como las esfinges o incluso la representación de sus dioses en muchos casos era híbrida, ¿no? O sea, lo sabemos, entre animales, los animales que representaban a esos dioses y su forma humana, ¿vale? Pero también en la zona mesopotámica tenemos a los lamasus, en este caso como representación, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Incluso en Grecia, aunque esto sea una obra medieval, os hablo del personaje original, que es la arpía, ¿no? La arpía también es un personaje híbrido griego, o sea que no era algo tan loco, ¿no? Claro, como os digo, los teólogos que han hecho estudios sobre este tema relacionan estas visiones híbridas, estos personajes, con el hecho de que Ezequiel fue uno de los profetas que tuvo que vivir en el exilio en la zona de Babilonia, ¿vale? En el siglo VI a.C. Entonces dicen que esas visiones que él tuvo o que él explica, que se plasman en estos textos, pueden estar influidas por esos seres, esas deidades que estaban presentes en esa zona babilónica, ¿vale? O sea que ahí tenemos una pista. Otra pista. Segundo, dado que precisamente estamos hablando de un profeta que estuvo en la zona babilónica exiliado, no nos tiene que extrañar que coincida justamente estos personajes que se han relacionado, que él vio, como el que detalla en su visión, con algunos de los signos más importantes, los signos fijos del zodiaco babilónico, que el buey era Tauro, el león, bueno, con los nombres que le damos ahora, ¿no? El Leo, el águila, Escorpio y el hombre o el ángel, la constelación de Acuario. Todo esto hace que se pueda dar explicación a esas visiones fantásticas que transmite Ezequiel, dado que se supone él vivió en esa zona y por lo tanto pudo recibir esos inputs, ¿no? Esas influencias a lo largo de su exilio en Babilonia. Y se dice, los cristianos primitivos lo que pudieron hacer es relacionar esas visiones con la representación de cada uno de los evangelistas. Vale, pero es que además tenemos el Apocalipsis de San Juan, que ahí ya nos lo deja súper claro. Fijaos lo que nos dice. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El primer ser viviente, bueno, aquí os he hecho un inciso, pero habla de varios seres vivientes, ¿vale? Entonces dice que le rodean. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Claro, aquí ya queda más claro, porque tenemos a 4 personajes que rodean a Dios en su trono, ¿vale? Y que en el momento del Apocalipsis le acompañan diciendo, proclamando la divinidad, el poder indiscutible, ¿no? De ese Señor Todopoderoso que es, que era y que ha de venir. Por lo tanto, es lógico que se relacione a esos 4 personajes con aquellos que han difundido de manera oficial la palabra de Dios, que serían los creadores de los evangelios. ¿Se ha callado del todo? Sí. Vale, y entonces lo que os estaba diciendo simplemente es que es lógico que los cristianos lo relacionasen, ¿no? Porque son los 4 seres que acompañan a Dios en el Apocalipsis y que son los que proclaman la santidad del Señor. Por eso se supone que los primeros cristianos, cuando ya se deciden qué evangelios van a ser los evangelios oficiales, bueno, pues es lógico que relacionen a esos personajes con los aparecidos en el Apocalipsis. Pero claro, yo aquí os decía, quizá ahora la pregunta es ¿por qué a cada uno se le asigna un personaje u otro? O sea, ¿por qué Mateo es el hombre alado, Marco el león, Lucas el buey, no? ¿Por qué? Bueno, pues eso está basado en los escritos de San Jerónimo.
San Jerónimo estudió cada uno de los evangelios y explicó cuál era, digamos, la línea principal de cada uno de esos evangelios. Entonces, Mateo se representa como un hombre alado, un ángel, porque su evangelio se centra en la humanidad de Cristo. ¿Vale? Entonces, muy bien, se centra en su vida, vamos a decir, como humano, como persona. Bien. Marcos se representa como un león porque su evangelio hace énfasis en la majestad de Cristo. Ya sabéis que el león tradicionalmente ha sido símbolo de la dignidad y el poder imperial. Bien. Se representa como un buey porque su evangelio se centra en el carácter sacrificial de la muerte de Cristo, o sea, en todo el proceso de sacrificio y que comportó ese sacrificio por la redención del pecado original. Y como los bueyes son los animales tradicionalmente más representativos del sacrificio para con los dioses en la época clásica, pues por eso es el buey. Finalmente, en Juan es el más complicado, porque en Juan lo que dicen es que el Evangelio de Juan, fijaos, empieza con la encarnación del Logos divino, que ahora os lo leeré, y acaba con el Apocalipsis. O sea, es el que te habla de cómo el poder llega del cielo y se encarna a través de la palabra en la tierra, y cómo te explica también aquello que va a pasar más allá de lo que eres capaz de ver. Entonces es como el águila que baja del cielo y que es capaz de contemplar aquello que está más allá, ¿no? Bueno, en fin, estas serían las explicaciones. En cualquier caso, sea por lo que sea, vamos a ver que siempre el tetramorfos, cuando la presencia de Cristo tiene una connotación apocalíptica o acompaña al juicio final, como por ejemplo el Pantocrátor, suele ser de este modo en el que representan a los evangelistas, porque son esos personajes que proclaman como grandes seres híbridos la santidad y el poder de Dios durante el momento más importante, que es la llegada del Apocalipsis. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta la vista, baby. Bye. Eso es todo, amigos.